السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de tafsir, de reflexión sobre el Sagrado Corán de hoy, es una comparación entre dos versículos. El primer versículo está en la sura 7, versículo número 23. Y el segundo versículo está en la sura 15, ayat 39. Para los que quieran abrir el Mushaf o la traducción para verlo, entonces sura 7, 23 y sura 15, 39. Y en estos dos versículos lo que vamos a comparar es la reacción que tiene, por un lado, Shaitán, y por el otro lado, Adán y Hawa, Adán y Eva, ante la desobediencia a Allah. Los dos se unen en lo mismo. Los dos cometen una desobediencia, una rebeldía, un error, una falta, un pecado a Allah. Pero vamos a analizar cómo el Sagrado Corán nos describe la reacción que tiene. El primer versículo, que está en la sura 15, ayat 39, nos describe la reacción de Shaitán. Dice: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in. Dice: Señor mío, por haberme extraviado, los seduciré en la tierra y los descarriaré o desviaré a todos. Es muy interesante ver que este versículo, el que habla es Shaitán, dice Qala, es decir, dijo. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo qué es lo que dijo Shaitán. Y lo interesante es que, a pesar de que Shaitán lo desobedeció, y de que, por lo que vimos en el versículo, tiene la intención de ser rebelde, Shaitana significa eso, rebelarse a Dios y desafiarlo. Lo interesante es que empieza el versículo, la frase, refiriéndose a Allah como Rabbi, ¿sí? como Señor mío, ¿sí? Es decir, Shaitán reconoce a Dios como su Señor. Sin embargo, digamos, redobla la apuesta en el pecado, se declara rebelde y lo desafía a Allah. Y eso no impide que lo llame a Dios Señor, Señor mío, ¿no? Rabbi, Señor mío, le dice. Es decir, él lo reconoce a Allah como Señor. Y digamos, esta construcción, una de los digamos, beneficios que nos da en la teología, los sabios dicen que el Tawhid, la creencia en Allah, tiene tres niveles, ¿sí? O tres formas. El Rububiyya, creer en el señorío, que Dios es el creador, sustentador del universo. El Uluhiyya, que es su derecho único y absoluto a ser solamente Él, adorado, o que se le dediquen todos los actos de adoración y de devoción. Y luego el tema de los nombres y los atributos, digamos, los atributos y nombres que son divinos y le corresponden solamente a Él y no pueden ser atribuidos a nadie más. En este versículo, lo que se nota es que Shaitán reconoce a Allah como su Señor, es decir, él cree en Allah como su Señor, como su creador, como su sustentador, como el que ha creado absolutamente todo lo que está alrededor de él. Y sin embargo, eso no lo hace creyente, ni lo hace obediente, ni le hace muslim. Y por eso los sabios dicen que el hecho de que una persona tenga el rububiyya, es decir, crea en la existencia de un creador y un sustentador del universo, lo cual es una creencia que se puede llevar por simple deducción lógica,
no hace que una persona sea creyente hasta que crea también que ese ser superior, creador y sustentador del universo, es quien merece todos los actos de adoración y de devoción y que no necesita absolutamente de ningún intermediario, ni santo, ni virgen, ni manipulador de la religión. Entonces, digamos, este es uno de los primeros beneficios. O sea, quien está hablando de Shaitán es el demonio, ¿sí? El maldito, el maligno. Y comienza diciendo Rabbi, Señor mío, que uno pensaría que es la frase que diría una persona creyente. Sin embargo, él, que se está revelando a Dios, comienza la frase diciendo eso. Y algo muy interesante es que él está respondiendo ante un reclamo que Allah le hace, que Dios le hace. Le dice que por qué no se prosternó ante la creación de Adán cuando fue Dios quien se lo pidió. Y entonces la reacción de él es decir, Bima awaitani, por haberme extraviado, ¿sí? Por tú haberme extraviado a mí. Es decir, lo que uno puede entender es que, digamos, él se ha equivocado con Dios, ¿sí? Con el Creador. Y él no asume la culpa o la responsabilidad de su falta. Él lo que hace es echarle la culpa a Dios de su error. Y le dice, porque tú me desviaste o porque tú me extraviaste, los voy a seducir en la tierra y desviar a todos. Es decir, ¿la culpa de quién es? La culpa es del otro. ¿Sí? Esto es como las personas que dicen, yo cometí tal error porque la otra persona me forzó, porque la otra persona me, me sedujo, porque la otra persona, o sea, es decir, no asume su responsabilidad en la falta, sino que le echa la culpa a otro. ¿Sí? Como por ejemplo eh, el violento que lo que hace es culpar a la víctima de su violencia, es decir, eh, me sacó de mis casillas. ¿Sí? Es decir, la culpa es del otro, la culpa no es mía. Esa es la reacción de Shaitan. Es decir, le echa la culpa a Dios de él haberse revelado y haberse, eh, digamos, revelado a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, la uziannana lahum fil ard. Los seduciré en la tierra. La palabra zeyin o zina viene de embellecer, de de hacer bello algo, y uno podría inferir que es hacer bello algo que por naturaleza no lo es. Es decir, como que Shaitan dice, yo les voy a hacer agradables aquellas cosas que no son agradables o eh, aquellas cosas, digamos, voy a jugar con su mente, con su corazón, con sus ilusiones, de tal manera que les voy a hacer que vean lindo aquellas cosas que no son, o que sean buenas aquellas cosas que no lo son. ¿Sí? También puede tener el significado de esta frase de que les va a embellecer tanto la vida, es decir, lo que es esta dunya, esta vida mundanal, de tal manera que las personas van a estar como embelesadas con todo lo material y no van a darle espacio en su mente y en su corazón eh, a otras cosas que no sean los placeres mundanos, los placeres materiales. Y digamos, no van a tener, van a estar tan embelesados por lo material que no van a dejar espacio para el disfrute eh, espiritual. ¿Sí? Digamos, este es otro, digamos, como otra interpretación que se puede hacer. Eh, Siendo la primera obviamente más fuerte, el hecho de que como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, se le van a dar nombres nuevos y bonitos a pecados viejos para tratar, digamos, como de ponerle una ropa agradable a algo que es muy desagradable, para tratar de vendértelo. Y eso es algo que, digamos, que es muy común y muy normal en nuestra sociedad. Es decir, eh, a pecados o a delitos se le ponen nombres nuevos
para tratar de esa manera, tratar de hacerlos pasar bajo la aceptación pública, cuando en realidad, si dijeran el verdadero nombre o la verdadera realidad de esas acciones, no, digamos, la sociedad o la gente los rechazaría. Ahora, algo que los sabios también mencionan es que dice: los seduciré en la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Primero porque hasta el momento de la desobediencia, Shaitán, el demonio, estaba en el lugar donde había sido creado Adán. Y Adán no había sido creado en esta tierra. Adán no fue creado en esta tierra. Adán y Eva fueron creados en lo que se conoce como el Jannah, ¿sí? o el cielo. Todos sabemos además que Shaitán, por las narraciones que hay en el Corán y en la Sunna, Shaitán fue elevado de este mundo al cielo o al Jannah para adorar a Allah allí, porque él era como el máximo devoto de esta tierra. Entonces, Shaitán le dice que dónde los va a desviar y a descarriar a todos, ¿no? A dónde los va a seducir, a cambiarles el concepto, es en la tierra, ¿no? No en ese lugar donde tenía lugar el diálogo. Porque después está esa palabra que tiene tanta interpretación cuando Allah Azza wa Jal dice ihbitu, es decir, desciendan, bajen, es decir, fueron creados en otro lugar. El ser humano fue creado en otro lugar y luego fue descendido. Hay un hermano que utilizaba la palabra implantados, es decir, los seres humanos fuimos implantados aquí en la tierra, venimos de otro lugar, ¿no? Para aquellos que siguen esas teorías de que fuimos traídos por los extraterrestres, eh, lo cierto es que el Sagrado Corán dice que nosotros no fuimos creados aquí, nuestra creación corresponde a otro lugar y que fuimos descendidos a este lugar. Ahora, después Shaitán dice que los voy a desviar a todos, los voy a descarriar a todos. Y esto utiliza la palabra al final ajma'in, es decir, a todos, que también puede significar todos los que yo pueda. Es decir, hasta ese momento Shaitán lo que había hecho había sido desobedecer a Allah y tratar de tentar, o tentar efectivamente a Adán y a Eva, a los dos primeros seres humanos conscientes. Y cuando Allah Azza wa Jal lo increpa sobre esto, lo cuestiona sobre esto, en vez de tratar de buscar una solución, lo que hace es subir la apuesta, es decir, rechazar que la responsabilidad es suya, la responsabilidad es de él, es de Dios por haberle pedido eso, y decir, así como lo desvié a ellos dos, los voy a desviar a toda la humanidad, es decir, subir la apuesta, ¿no es cierto? Y en lugar de buscar cómo reparar la situación, en buscar de arreglar la situación o hacer algo, tratar de llegar como a un arreglo, justificarse de alguna manera, no lo intentan en absoluto, ¿sí? Es decir, esto es como cuando dos personas se reúnen y una de las dos lleva como una idea de conciliar y la otra, lejos de querer conciliar, utiliza esa situación para agredir todavía más, para ofender todavía más. Esa es la posición de Shaitán, ¿sí? Entonces, el primer versículo, que es el versículo 39 de la Sura 15, nos describe entonces la reacción de Shaitán al requerimiento o al interrogatorio o a la pregunta de Dios de por qué había hecho lo que había hecho, porque se había equivocado. Esa es la actitud de Shaitán, por un lado. Ahora, el otro versículo, que es el versículo 23 de la Sura 7, nos describe cuál es la reacción que tienen Adán y Eva, los dos primeros seres humanos conscientes, ante, digamos, el mismo cuestionamiento de Allah. Ellos se ven tentados, es decir, alguien los tienta, toman una mala decisión,
hacen una mala acción y cuando son cuestionados del por qué, la actitud de ellos es completamente distinta. La actitud de ellos dice: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ellos, dice, ambos dicen, qala está en dual, que además tiene un significado hermoso, esto ya lo voy a explicar, pero dice, ambos dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, seremos de los que están perdidos. Es decir, una actitud completamente distinta, diferente de la actitud, digamos, rebelde y soberbia de Shaitan. Ellos empiezan diciendo, Qala, es decir, de la misma manera que en el versículo anterior Dios dice, dijo, Qala, en este está en dual, Qala, es decir, ambos dijeron. Es decir, hay un énfasis en que las palabras que van a venir después es la directa expresión de ellos. Esto es lo que los dos dijeron, como algo como si lo dijeran al unísono, ¿sí? Como si los dos estuvieran 100% de acuerdo en lo que están diciendo. Y los dos dicen, hemos sido injustos con nosotros mismos. Es decir, lo primero que hay es un reconocimiento. Sí, nos equivocamos. Los dos, además, dicen, no es que de los dos habla uno. Uno es digamos, el que habla en nombre de los dos. No, digamos, los dos hablan, los dos dicen, ¿sí? Nos equivocamos, como se dice, metimos la pata y los dos lo dicen al mismo tiempo. Entonces, como hay reconocimiento, no hay negación de lo que hicieron, no hay rechazo de lo que hicieron, no hay intento de ocultar ni de justificar siquiera lo que hicieron. Es decir, tomamos una mala decisión, nos equivocamos, ¿sí? Hay reconocimiento y, digamos, es como que el pensamiento de los dos, el sentimiento religioso y espiritual de los dos, Adán y Eva, hombre y mujer, los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer consciente, ¿sí? Tienen como este proceso de pareja, ¿sí? En el que ambos, los dos, asumen la culpa y los dos buscan la solución. Es decir, no es que había un vocero y el otro estaba atrás. No, los dos hablan. Y además es un proceso muy lindo porque no es que uno le eche la culpa al otro, como hay otra historia, ¿sí? La culpa fue de uno de los dos. Uno de los dos lo tentó. No, nuestra historia no es así. ¿Sí? En nuestra historia, ambos asumen su equivocación y ambos buscan solucionarla. Ambos buscan la gracia de Allah, del Creador. Y entonces, no dice uno, no, es culpa de ella, y el otro dice, no, fue culpa de él, ¿no? Ambos, como al unísono, asumen su parte de la responsabilidad. Y también hay un reconocimiento increíble de que cuando uno comete una falta, cuando uno toma una mala decisión, el principal o el primer, podemos decir, perjudicado es uno mismo. Y por eso la frase que ellos dicen es, hemos sido injustos con nosotros mismos. Es decir, yo hice algo que me va a traer perjuicio a mí mismo, lo entiendo, lo reconozco. Esta mala decisión que acabo de tomar es en detrimento de mí mismo. ¿Sí? Y hay una aceptación, no hay ese rechazo de negarse a aceptar. A pesar de que es el primer ser humano y a pesar de que, digamos, es como muy nuevo, ambos son muy nuevos, hay una madurez muy grande en esta frase. Y después ambos dicen, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Dice, si no nos perdonas y tienes misericordia de nosotros. Es decir, acá se mencionan dos cosas. El gufrán, es decir, que lo que es el perdón,
y la rahma, que es la misericordia. Ahora, ellos acaban de cometer una falta, de cometer una equivocación, de tomar una muy mala decisión. Y lo que piden primero es el perdón. Ahora, los sabios dicen que, digamos, la imagen de bondad que ambos tenían de su Señor era tan grande que en la misma frase ellos piden el perdón, que es algo que se pide por una equivocación, por haber hecho algo mal, junto con la rahma, que la rahma es una bendición, es una gracia. Y quien se equivoca, quien comete una equivocación contra quien se revela contra alguien, no pide gracia, no pide bendición, no pide un regalo. ¿Sí? Pero la imagen que ellos tenían, adhannu billah, ¿sí? El pensamiento, la concepción que ellos tenían de Dios era tan buena, tan bondadosa, que en la misma frase ellos piden el perdón e inmediatamente piden la rahma, que es como como un regalo. Y piden eso, digamos, juntamente, ¿no es cierto? Inmediatamente después dice, porque si, digamos, tú no nos concedes el perdón y no nos concedes tu misericordia, la nakunanna min el khasirin. Es decir, seremos de los que están en la perdición, seremos de los perdidos. ¿Sí? Ahora, esta frase, la nakunanna min el khasirin, implica saber que la única salida al problema que ellos tienen proviene de Allah. Que el único que puede concederles el perdón de la falta que ellos han cometido, de la mala decisión que han tomado, es Allah. Y esto es en definitiva una manifestación del Tawhid. ¿Sí? Yo me he equivocado y si tú no tienes perdón de mí, si tú no me perdonas, y tú no tienes misericordia de mí, estoy en la perdición. Es decir, no hay plan B, no hay otra posibilidad. Voy a recurrir, si tú no me perdonas, entonces voy a recurrir a un intermediario. ¿Sí? Si tú no tienes misericordia de mí, entonces le voy a pedir a fulano para que te pida, para que me concedas. Tawhid, directo, fuerte. Por eso es que Allah perdona. Por eso es que Allah Azza wa Jal los perdona. Y digamos, es una manifestación al mismo tiempo de mostrarle a Allah Azza wa Jal que entiende su Tawhid y que Él es el único que tiene la capacidad de perdonarlo y de darle rahma. Es decir, no hay otros dioses, no hay otros seres divinos y no hay un plan B de si yo no soy suficiente, que es, digamos, aquellas personas que generalmente buscan la intercesión de alguien ante Dios. Es por dos causas, o porque no piensan que ellos son lo suficientemente buenos para pedirle, es decir, tienen un problema de autoestima espiritual muy grande. ¿Sí? Yo no soy suficiente para pedirle a Dios, necesito un santo, una virgen, un wali, alguien que esté enterrado por ahí, que haya sido piadoso, ¿para qué? Porque si él no pide, yo no soy suficiente, es decir, piensa que Dios no nos va a escuchar. Tiene ese problema de baja autoestima espiritual. Y la otra es pensar de que Dios necesita de algún intermediario. Ese es el otro problema. Que Dios está tan arriba que no está cercano a nosotros. Y de que Él necesita que alguien le lleve, digamos, que le filtre los problemas de la gente, los que son realmente importantes son los que vienen a través de estos intermediarios. Y ambas contradicen el Tawhid. Ambas contradicen el monoteísmo puro, la relación directa del siervo con su Señor. Entonces, lo que entendemos en este lenguaje, que son nuestro padre y nuestra madre, ¿sí?, de la humanidad, es darse cuenta que su único plan de salvación es Dios, solamente el Creador. Y a Él es a quien se lo piden. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia muy grande en la reacción de Shaitán por un lado y la reacción de Adán y Eva, nuestros padres, los padres de la humanidad, ante un mismo hecho que es haber tomado una mala decisión de desobedecer a Dios. Entonces,
digamos, la diferencia está primero en que Adán y Eva asumieron su responsabilidad. Tomamos una mala decisión, nos equivocamos. Pero Shaitan no asumió ninguna responsabilidad. Lo que Shaitan hizo fue decir, fue por tu culpa que yo hice lo que hice. ¿Sí? Es decir, Adán y Eva no culparon a nadie más eh, de su error, sino que asumieron su error. Digamos, este error que cometieron fue evidentemente una posibilidad o podemos decir, una escuela. En el primer caso, Adán y Eva mostraron humildad y pidieron perdón. Es decir, el aprendizaje de esa situación los llevó a qué? A aumentar su humildad y a purificar su tawhid. Pero en el caso de Shaitán, lo que hizo fue aumentarle su arrogancia. Es decir, se equivocó y en vez de aprender de la situación, se volvió más soberbio, más ensimismado, es decir, mirándose solamente a sí mismo, ¿sí? Siendo completamente arrogante y soberbio, y no asumiendo jamás su responsabilidad, sino culpando a Dios de la decisión, de la mala decisión que él había tomado. Otra diferencia es que Adán y Eva aprendieron del error y se comprometen, porque eso es la tauba, el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios. Es una forma de decir, yo entiendo que lo que hice está mal y no voy a volver a hacerlo. ¿Sí? Si tú no me perdonas, si tú no me salvas con tu misericordia, estoy perdido. Es decir, ellos aprendieron de su error y se comprometieron a no hacerlo más. Mientras que Shaitán es exactamente al revés. Shaitán lo que hace es no aprender de su error, sino, digamos, pasarle la culpa a alguien más de lo que él hizo y demostrar que haría otra vez exactamente lo mismo si viniera la misma situación. Y no solamente lo mismo, sino como que, digamos, si se presentara la misma situación, lo haría peor. Estoy tan ciego en mi soberbia que lo haría peor. Por eso él dice, él había simplemente desviado o extraviado o seducido a 2 personas. Y dice, en la tierra los voy a seducir o desviar a todos los que pueda. Es decir, su intento va a ser subir la apuesta. Entonces, ¿qué nos enseña esta comparación entre estos 2 versículos? Y es, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros cuando nos equivoquemos? Y no digo si nos equivocamos, porque nos equivocamos todos. Muchas veces en la vida nos equivocamos y tenemos que aprender. Ahora, la diferencia está en qué actitud tomás cuando te equivocas. ¿Tomás la actitud, seguís la actitud de Shaitán, de pasarle la responsabilidad, la culpa es de otro, y si se diera esta situación volvería a hacer lo mismo? O, digamos, amenazar a la persona con la que estás hablando, con la cual te equivocaste, digamos, subir la apuesta y decirle, en realidad, ¿sabes qué? Si tuviera oportunidad diría tal y tal y tal y tal cosa. Esa, o reconocer que te equivocaste, pedir disculpas y tratar de componer la situación, buscar arreglar la situación. ¿Cuál de las dos vas a tomar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Como Shaitán o como Adán y Eva? Porque, digamos, si es lo que nos muestra el Corán y la Sunna, es que ¿cuál fue el destino de los dos? El destino de Shaitán, digamos, es el infierno, ¿sí? Es el castigo eterno. Y en nuestro caso puede ser cuando uno
está ensimismado en su propia arrogancia y soberbia, uno puede decir, por supuesto, que si comete un delito y no acepta su culpa y está en un juicio y se lo llevan a la cárcel, pues ahí está un pedacito del infierno. Pero la gente que no acepta las responsabilidades en sus relaciones generalmente termina en un infierno aquí dentro y teniendo una muy mala relación con todos. Mientras que las personas que tienen responsabilidad, hoy en día se habla de la responsabilidad emocional, ¿sí? O sea, ser una persona responsable, hacerte cargo. Digamos, hiciste algo malo, heriste algo, ofendiste a alguien, hacete cargo. Asumí tu responsabilidad, no trates de justificarte ni pasarle la culpa a otro. Asumí lo que hiciste mal y busca arreglarla. La diferencia es que uno termina en el infierno y el otro termina en el paraíso, es decir, puede arreglar sus cosas, ¿sí? Esta es la reflexión de estos dos versículos que quería compartir con ustedes, ¿sí? No cabe duda que el Sagrado Corán está lleno de sabiduría y está lleno de enseñanzas para nosotros. Quiero Allah Azza wa Jal que cuando leamos cualquiera de estos dos versículos, porque estamos pasando por ahí, nos recuerde esta diferencia en la actitud y cómo una puede llevarnos a un buen lugar y la otra efectivamente o definitivamente puede llevarnos una a un buen lugar y la otra a un mal lugar. Que Allah los recompense a todos y nos permita a todos ser buenos y mejores musulmanes y creyentes y seres humanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.